El fuego del purgatorio según Catalina de Génova. La mística Santa Catalina de Génova, que vivió en el periodo de 1447 a 1510, mientras aún vivía, experimentó el fervoroso amor de Dios, un amor que la consumió, limpiándola y purificándola por completo, de manera que una vez que dejó su vida, pudo aparecer en la presencia de Dios mientras moraba en este amor. Se le aclaró totalmente la condición en la que se encuentran las almas de los fieles del purgatorio, donde son purificadas del restante óxido y manchas del pecado. Se regocijó en su unión con Dios en este amoroso purgatorio, y ella se dio cuenta que así lo hacen también las almas del purgatorio, que no tienen otra opción sino estar ahí, y esto debido al justo decreto de Dios. Catalina vivió el purgatorio en este mundo, no de manera simbólica, sino literalmente. Trató de poner su experiencia interna en palabras, aunque la lengua no puede expresar ni el corazón entender el completo significado del purgatorio, que el alma acepta por voluntad propia como misericordia. A pesar de estas limitaciones, su entendimiento del purgatorio, basado en su continua experiencia de ser consumida por un fuego purificador interno, es muy instructivo. Ella ha sido llamada la teóloga del purgatorio, y San Francisco de Sales, que vivió en el periodo de 1567 a 1622, el famoso obispo de Génova, doctor de la Iglesia y destacado consejero espiritual, consideró su tratado del purgatorio maravilloso y muy seráfico, y el producto de inspiración pura e iluminación divina. Catalina misma había declarado que ella había visto todo esto en la luz divina. Los puntos más importantes que su propia doctrina sobre el purgatorio son casi literalmente los mismos que las afirmaciones de Santa Catalina. El fuego del purgatorio, que incluye los sufrimientos del dolor por la pérdida y el dolor de sensación, es el fuego del amor de Dios encendido en el alma justo después de la muerte. Entonces se ve a sí misma y a todo su óxido a causa del pecado que Santa Catalina especifica como nuestro bajo ser, la inclinación al mal, el egocentrismo del alma, las muchas faltas ocultas, la deuda no pagada por el alma, en la luz de la presencia de Dios. El alma que cruzó el umbral hacia la próxima vida y que está determinada a no pecar más, es perdonada por Dios, liberada así del pecado y de toda culpa. Entonces se parece a su primera creación, de manera que su instinto de bienaventuranza se reafirma con tal ímpetu y ardiente caridad que cualquier impedimento es insoportable. Instinto de bienaventuranza, este instinto psíquico, debilitado por el pecado original, es el deseo innato del alma de pureza, de felicidad infinita de Dios. Es de hecho el instinto más profundo y central del alma humana, aunque curiosamente apenas tiene un papel en la psicología académica actual de la personalidad. Mientras más pura sea el alma, más activo será este instinto, pero según Santa Catalina, es definitivamente liberado en este corto, solemne y determinante momento en el que el alma sin cuerpo comparece ante Dios, quien ha perdonado su culpa, y tira de ella con una mirada, le suscita y le une a sí mismo con un fervoroso amor que podría, por sí solo, aniquilar al inmortal alma. Al hacer esto, Dios transforma el alma en él, de manera que no conozca nada diferente a Dios
y continúa atrayéndola hacia su fervoroso amor, hasta que la restablece a su estado puro otorgado inicialmente. A medida que comienza a elevarse, el alma siente que se derrite en el fuego de ese amor de su dulce Dios. En consecuencia, el alma está, por una parte, inmersa en caridad, incapaz de desviarse de ella, y solamente puede querer y desear amor puro. No hay dicha, salvo aquella en el paraíso, que se compare a la dicha de las almas del purgatorio. Esta dicha aumenta día a día, debido a la forma en que el amor de Dios corresponde al del alma, ya que el impedimento para ese amor se desgasta diariamente. Esta es la dicha de amar a Dios y de sentirse amado por Dios. Por otro lado, este mismo amor se ve inhibido por el restante óxido del pecado, que impide al alma obtener su éxtasis inmediatamente. El fervoroso amor inhibido es igual a la añoranza ferviente, anhelo y sed infinita, y esto significa un sufrimiento severo. Aquí llegamos a la explicación de Santa Catalina sobre las tormentosas llamas del purgatorio. El mayor sufrimiento de las almas del purgatorio, me parece, es saber que algo en ellas disgusta a Dios, que deliberadamente han ido en contra de su inmensa bondad. Puedo ver también que la divina esencia es tan pura y está tan llena de luz, mucho más de lo que podemos imaginar, que el alma, que tiene hasta la más ligera imperfección, preferiría lanzarse a 1000 infiernos antes que aparecer así frente a la divina presencia. Por lo tanto, el alma consciente de que el impedimento que enfrenta no puede removerse de ninguna otra manera, se arroja a sí misma al purgatorio. Es por esto que el alma busca despojarse de todo impedimento, de manera que puede ser elevada hacia Dios. La fuerza purificadora del amor de Dios es la esencia del purgatorio. Al considerar como un impedimento, bloquea nuestro camino hacia Dios, y las justas razones por las que es impedido, el alma siente por dentro un fuego como el del infierno, excepto que no tiene la sensación de culpa. No es difícil ver que esta visión es compatible con la noción tradicional del dolor de pérdida de Dios como la causa principal del sufrimiento de las almas, ya que las mismas almas lo dejaron en claro a Santa Faustina en su visita al purgatorio. La paradoja del purgatorio es esta: en comparación al amor de Dios, el sufrimiento del purgatorio es un asunto menor, y aún así, esta armonía con la voluntad de Dios provoca también un gran sufrimiento. Su entendimiento va más allá de toda palabra o pensamiento, y nuevamente, el irresistible amor de Dios proporciona al alma una dicha que va más allá de las palabras. Sin embargo, esta dicha no elimina ni un poquito de dolor del sufrimiento de las almas del purgatorio. En este inimaginable dolor causado por el fuego de amor y la añoranza que es comunicado por todas las almas del purgatorio y visiblemente demostrado en las huellas de quemaduras en el museo del purgatorio, un fuego como el fuego del infierno. En opinión de Santo Tomás, los propios fuegos del purgatorio y del infierno son uno y el mismo. Originalmente, el Gehinnom judío se refería también al fuego del infierno y del purgatorio sin distinción, tradición que aún sigue viva en la moderna religión judía ortodoxa, junto con el conocimiento de que todos los sufrimientos de Job no se comparan con un instante en Gehinnom. Esta última idea también
la enseña San Agustín, Santo Tomás y San Bernardo. Con respecto del tormento de arder, muchas almas del purgatorio, en efecto, se manifiestan en llamas. Sin embargo, no todas ellas lo hacen, pero es importante que todas aquellas que no se muestran visiblemente en llamas puedan aún dar prueba de estar ardiendo al dejar huellas visibles de su presencia. Por ejemplo, un alma que se apareció a la gran ayudante de las pobres almas, la madre Ana María Lidmayer. La santa de Múnich sopló un aliento helado sobre su rostro, pero al tocar el pie de la hermana con un dedo, dejó una profunda quemadura. La doctrina de Santa Catalina hace que nuestra percepción de las espantosas y para algunas personas aún macabras piezas de exhibición del Museo del Purgatorio queden en una perspectiva más balanceada, aunque no se pueden minimizar los sufrimientos que dejan estas demostraciones tan concretas del dolor en las almas. Aún no nos relatan una completa historia del purgatorio. Santa Catalina aclara que sus sufrimientos son tolerables a la luz de dos consideraciones. La primera es su voluntad de sufrir, la certeza de que Dios ha sido muy misericordioso con ellos, teniendo en cuenta lo que ellos merecían. Ellos aceptan el mandato de Dios y ni pensarían en hacer algo diferente. La otra consideración que sustenta a esas almas es cierta dicha de que no es deficiente y de que de hecho aumenta a medida que se acercan a Dios. Su entendimiento es repetido por San Francisco de Sales. A menudo él recordaba a sus sacerdotes que no debían solamente llamar la atención de los fieles al dolor y castigo de las almas del purgatorio, sino también hacia su perfecto amor a Dios y su dicha de encontrarse en estado de gracia y de estar seguros de su llegada a la dichosa visión de Dios. Sin embargo, no importa qué tan atenuadas estas positivas y animadoras consideraciones puedan ser, no impiden mirar de cerca la triste realidad del purgatorio, tal como lo revelan las apariciones del alma y sus visibles huellas, y causar una reacción emocional de estremecimiento. Podemos suponer, sin embargo, que aparte de despertar nuestra compasión, esta reacción humana normal también espera provocar cierto temor hacia el pecado. Santa Catalina misma dice que desearía asustar a la gente, clamar a cada uno de ellos: «Oh desdichados, que os dejáis cegar en este mundo y no hacéis provisión para esta, la más importante necesidad, vuestra preparación para el siguiente mundo. Su justicia no será deficiente». En conexión con esto, la observación de Santa Teresa de Ávila, la santa que a menudo conversaba con las almas de difuntos, es pertinente a saber que, de todas las almas que he visto, hay únicamente 3 que se escaparon totalmente del purgatorio. La especulación de la hermana Lucía sobre la forma en que el alma del purgatorio se purifica, comunicada por Nuestra Señora al decir que una muchacha joven de su aldea tenía que permanecer en el purgatorio hasta el fin del mundo, parece estar en armonía con la explicación de Santa Catalina. La hermana Lucía escribió: «Lo que purifica es el fuego de amor divino conferido por Dios a las almas en proporción a lo que corresponda a cada una de ellas. De este modo, ambas identifican el amor de Dios como agente purificador, la apertura del alma a Dios, es decir, su amor a Dios, el grado al cual la voluntad se dirige hacia Dios en el momento de la muerte, más la cantidad de óxido, la cantidad de deuda, de castigo que no ha sido expiado, determina cuánto fuego purificador, cuánto amor de Dios es capaz de absorber.
Esto está de acuerdo con las enseñanzas de San Francisco de Sales sobre cómo funciona el amor de Dios en el hombre en general, en este mundo o en el siguiente. En la misma medida en que nuestro corazón se dilate, o mejor dicho, en la medida en la que Él mismo permita ser agrandado y dilatado, manteniéndose vacío por el simple hecho de no rehusar consentimiento a la divina misericordia. Esto vierte poco a poco e incesantemente esparce su sagrada inspiración, que aumenta siempre y nos hace incrementar más y más en amor celestial. Pero cuando no hay espacio, es decir, cuando dejamos de dar nuestro consentimiento, se detiene, porque no estamos tan avanzados en el amor a Dios como San Agustín, San Francisco, etc. Teotimus, nombre que da a su audiencia o a su lector. Esto se debe a que Dios no nos ha dado la gracia, pero ¿por qué no nos ha dado la gracia? Porque no correspondimos a sus inspiraciones como debimos haberlo hecho.